El otro día me dijeron que los podcasts realmente no funcionaban mucho porque muy poca gente los escuchaba. A ver, aquí te voy a contar la verdadera estrategia del podcast y cómo tú puedes aplicarla en tu negocio de una manera muy fácil y muy entretenida. ¡Vamos con todo! ¡Hello! A ver, la estrategia del podcast, ¿cómo funciona? Y esto es muy simple. A ver, hoy día la gente está mucho más conectada que hace unos meses atrás, esto debido a la pandemia. Y esto ha originado que se han creado muchos podcasts. Podcasts que puedes encontrar en Spotify, en Apple, en YouTube. Realmente hay muchas cosas, incluso algo en tendencia, de lo cual podría hablar en los próximos videos. Aquí déjame los comentarios. Es hablar de los audiolibros, una especie de podcast, pero alguien que te está leyendo un libro. Muy conocido, que yo personalmente ocupo mucho. Mientras estoy trabajando, ahí voy justamente avanzando en libros. Eso se vuelve muy entretenido. Entonces, ¿de qué trata esto? La estrategia del podcast. En mi caso, te voy a contar mi estrategia y cómo tú puedes crear estos podcasts de una forma muy simple. La estrategia de los podcasts a mí me sirve mucho para fidelizar. Sí. Imagina que tú vas hablando de contenido, como yo, vas hablando de lo que sabes, de cocina, de carpintería, de diferentes cosas, lo que tú quieras. Y de vez en cuando tienes invitados referentes, los cuales puedes conversar con ellos y te vas armando capítulos tras capítulos hasta que finalmente tienes a un cliente o un potencial cliente que quieres trabajar con él o quieres venderle algo, pero antes incluso lo invitas al podcast, entonces él va a ver que es un podcast lleno de información, de contenido de valor, el cual también él va a poder aportar. ¿Te das cuenta? Puedes invitar a tus clientes, puedes invitar a gente conocida de las redes sociales. La verdad, hay muchas cosas que puedes hacer en términos de invitados. ¿En qué te ayuda también el podcast? En el posicionamiento. Suscríbete. Te ayuda en el posicionamiento. ¿Por qué te lo digo? Finalmente el podcast, la gente te empieza a compartir estos links de audio de Spotify, de YouTube y dice, oye, mira, escuché un capítulo el otro día que hablaban sobre la estrategia del podcast y cómo implementarla en el negocio. Ah, perfecto, mira, aquí empieza a escucharlo desde el minuto y tanto. ok, entonces cosas así te empiezan a posicionar y empiezan a averiguar quién eres, qué es lo que haces, cuáles son tus empresas. No te imaginas la cantidad de gente que me ha contactado porque me ha visto en YouTube o me ha escuchado en Spotify en uno de los podcasts que yo tenía, muy relajado referente a una cerveza conmigo, hablando de la vida, así de simple. Entonces, te ayudan a posicionar a ti como persona y te ayudan quizás también a posicionar, porque digo quizás, a tu empresa. No lo recomendaría tanto para las empresas porque tienes que ponerle una voz que siempre sea reconocible, ¿ok? Y que esa voz además sea continua, que no cambie todos los capítulos. Entonces, ¿cómo crear este podcast? Y te cuento algo muy simple. Hoy día todo el mundo ocupa Zoom o ocupa Meet y con esas dos plataformas tú puedes agendar reuniones con quien tú quieras, a quien tú quieras invitar o te grabas tú mismo y desde la misma plataforma colocas grabar y empiezas en esa conversación que puedas tener con quien tú quieras o tú solo, te vas grabando, ¿ok? Y al finalizar te genera un archivo de audio. Ese archivo de audio lo puedes editar, hay muchos programas para editar o me puedes contactar y yo te ayudo editando. Puedes colocarle música, puedes colocarle un presentador, secciones al podcast que no duren más allá de 5 a 8 minutos por capítulo, eso es lo que te voy a recomendar. Y andas sacando por lo menos uno a la semana o dos al mes, no tiene que ser necesariamente todos los días. Y cuando saques el podcast, mándale correos, mándale WhatsApp a todos los que tengas conectados en tus contactos directos para que escuchen el capítulo y de esa forma vayan contigo avanzando y compartiéndolo a más gente. De esa forma hay partes, no es algo muy instantáneo en términos de reconocimiento, pero sí te aseguro que en el capítulo 10, 15 o 20 ya la gente va a estar más acostumbrada a lo que es tu podcast y va a ser mucho más fácil sacar capítulos y que la gente esté así como ¡ay! ¿Cuándo se viene el capítulo cuando dijo Seba aquí a hablar de este tema? ¡pum! Esta estrategia es muy entretenida para las redes sociales. Imagínate que ya grabaste tu capítulo, se editó, quedó el audio y lo puedes subir a Instagram, a TikTok, a Facebook y empezar a generar toda una grilla con pequeñas cápsulas de ese podcast. Por ejemplo, subir los 30 segundos que más dijiste algo fuerte o algo fuera de contexto, no sé, algo para generar esa atracción que yo siempre te digo. Ocupa las redes sociales para sacar a la gente de las redes sociales y llevarla a tu página. Entonces, saca a la gente de las redes sociales a escuchar tu podcast y del podcast
llévalo a tu página web. Es una vuelta más larga, pero lo estás haciendo con contenido de valor, ¿te das cuenta? Y de esa forma lo que vas a lograr es empezar a generar un posicionamiento de tu nombre, de tu marca personal, muy entretenida y muy fácil. Entonces, utiliza la estrategia del podcast. Hoy día hay 84 millones de personas, creo, aproximadamente escuchando podcast solo en Latinoamérica. Date una idea de la cantidad de gente que hoy día escucha todo esto. Y además, si eres bilingüe o trilingüe o hablas muchos idiomas, puedes sacar podcasts en diferentes idiomas y llegar a muchos más mercados de los que estás abarcando hoy día. De una forma entretenida, entregando tips, solo con audio. Y si no te gusta la cámara, no hay necesidad de grabar como yo lo hago acá. Y que luego de este video sacamos el podcast para los que vayan conduciendo y todos puedan escuchar estos tips de cómo agregar esta estrategia a tu estrategia de tu empresa. Así que si necesitas ayuda en la creación de tu podcast, contáctame a mi Instagram y ahí podremos conversar y todo, y te presento mi agencia, todo para complementar contigo la estrategia de negocio de tu 2022, que se viene muy buena, todas las estrategias que necesites de lanzamiento de producto, todo. Así que eso, un abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Chao!